En este relato, te adentrarás en la profunda historia de un antiguo castillo que se erige sobre los vastos bosques de Chequia. Este castillo es conocido por los oscuros rumores y leyendas escalofriantes que lo rodean, así como por los misterios que han desconcertado a los investigadores durante décadas. ¿Qué se sabe sobre el pozo sin fondo que, según las leyendas, conducía directamente al infierno? ¿Y qué hay de los fantasmas aterradores que merodean por sus salas y de otros enigmas? Todo esto lo descubrirás ahora en nuestra narración sobre el enigmático castillo de Houska y sus sombrías leyendas. Al norte de Chequia, a unos 60 kilómetros de Praga, en la región de Blutz, entre interminables bosques, se levanta un castillo legendario cuya historia está envuelta en misterios inquietantes y un misticismo que parece increíble. Este castillo se llama Houska, y es un ejemplo claro de cómo el nombre no siempre refleja la esencia del lugar. Las primeras menciones de este lugar datan del siglo X, cuando aquí existía una fortificación defensiva de madera, y más tarde de piedra, que albergaba una guarnición de soldados. Sorprendentemente, incluso en un lugar tan remoto y salvaje, siempre había presencia militar. Pero esto es solo el comienzo de la historia. Las leyendas y los misterios que rodean el castillo de Houska, junto con los bosques místicos que lo rodean, se comparan a menudo con una densa niebla. Cuanto más intentas desentrañarlos, más se disipa la realidad, como si hubiera una barrera mística protegiendo sus secretos más profundos. El fundador del castillo se cree que fue el voivoda Slobobor, quien lo nombró en honor a su hijo Houska. La estructura que ha llegado hasta nuestros días fue construida en 1270 bajo la orden del rey Premisilo Takari y, con el tiempo, fue reconstruida varias veces. Durante los siglos, el castillo pasó de una familia noble a otra. En 1924, el presidente de la fábrica Skoda, Josef Samanek, adquirió el castillo como residencia de verano para su familia. Sin embargo, en 1939, el castillo fue confiscado por las tropas nazis para el uso de la Wehrmacht, y no fue hasta finales de los años 90 que regresó a los descendientes de su dueño original. Se dice que la verdadera razón del interés de los nazis en este lugar no estaba relacionada con su posición estratégica, sino con rituales ocultistas y el estudio de ciencias oscuras que fascinaban a Himmler y sus seguidores. El castillo de Houska, según la leyenda, era uno de los lugares donde se llevaban a cabo experimentos para comunicarse con fuerzas sobrenaturales. Se cree que Himmler ordenó abrir un túnel secreto que conducía a un pozo sin fondo, el cual se pensaba llegaba hasta las profundidades del infierno. En los sótanos del castillo, los nazis planeaban realizar experimentos inhumanos, pero en realidad, allí podrían haberse llevado a cabo rituales ocultistas con el objetivo de contactar con fuerzas oscuras. Las fuerzas místicas que rodean este castillo parecen proteger sus secretos. De vez en cuando, grandes cantidades de aves mueren misteriosamente cerca de las murallas del castillo. Algunos investigadores creen que esto no es una coincidencia, sino una manifestación de la energía oscura que ha estado atrapada aquí durante siglos. Una de las grandes incógnitas del castillo sigue desconcertando a los historiadores. ¿Por qué fue construido en un lugar tan remoto? No había lugares importantes cerca que merecieran protección, solo bosques densos y algunos pequeños asentamientos. Sin embargo, siempre había una guarnición militar en el castillo. ¿Qué estaban protegiendo? ¿O intentaban evitar que algo saliera del interior? El misticismo que rodea este castillo se asemeja a antiguos hechizos que no pueden ser desatados. Como si una magia ancestral sellada en las paredes de piedra no permitiera que se revelen completamente los secretos del castillo de Houska. La estructura del castillo no es típica de una fortaleza común. Según los planos arquitectónicos, la fortaleza fue diseñada para contener una fuerza que estaba encerrada dentro, no para defenderse de un enemigo exterior. Algunas torres, que ya no existen, estaban orientadas hacia el interior, lo que refuerza esta teoría. Esta historia enigmática y aterradora parece tan improbable que podría parecer una invención, si no fuera por los fragmentos de crónicas antiguas y testimonios de testigos que han sobrevivido hasta nuestros días. Existen dos teorías sobre el propósito del castillo. Una de ellas es simple, la otra mucho más intrigante. La teoría simple dice que si alguien atacaba el castillo, las puertas se abrían, y los bandidos irrumpían en el patio pensando que habían ganado. Pero en ese momento, las puertas se cerraban y los defensores abrían fuego desde las murallas. La teoría más interesante está relacionada con la aterradora leyenda de las puertas al infierno, que supuestamente se encontraban en el territorio del castillo. Según la leyenda, en el patio del castillo se excavó un pozo donde el rey decidió esconder su oro para protegerlo de los enemigos.
Cuando los cofres comenzaron a ser bajados al pozo, algo inexplicable sucedió. Uno de los cofres, que era especialmente pesado, se soltó y cayó al fondo. En el siguiente instante, se escuchó un trueno ensordecedor y apareció una grieta en el fondo del pozo de la cual comenzó a brotar lava brillante. Este evento fue el comienzo de una serie de sucesos que llevaron a que el lugar fuera considerado maldito. Poco después, comenzaron a circular rumores de que criaturas grotescas y aves extrañas salían de una grieta al pie de la colina. Hay una crónica checa del siglo XX que describe una carta en la que se menciona cómo fuerzas malignas emergían del suelo cerca del castillo de Houska, transformándose en bestias salvajes y esparciéndose por el bosque. Estas criaturas parecían existir en la frontera entre dos mundos. El bosque que rodeaba el castillo se convirtió para los habitantes locales en un símbolo de miedo y misterio, y la grieta en el suelo en una puerta a otro mundo, donde los humanos no debían pisar. Volvamos al pozo. Con el tiempo, se volvió tan profundo que no era posible ver su fondo. Los propietarios del castillo decidieron realizar un espantoso experimento. Ofrecieron la libertad a un prisionero condenado a muerte a cambio de que realizara un trabajo sencillo. El prisionero aceptó y cuando fue bajado al pozo, después de avanzar algunos metros, comenzó a gritar de terror y a rogar que lo sacaran. Cuando lo subieron, su rostro estaba distorsionado por el horror y parecía haber envejecido varias décadas. El incidente dejó una huella imborrable en la historia del castillo. Quizás no fue solo otra historia mística, sino un encuentro real con fuerzas que no obedecen a las leyes del mundo humano. Varios días después de su regreso, el prisionero murió. Los aterrorizados propietarios del castillo ordenaron que se sellara el pozo demoníaco, lo que llevó alrededor de 3 años de trabajo incesante. Para finalmente sellar el paso a las fuerzas oscuras, se tomó la decisión de construir una capilla sobre el lugar del pozo. Esta capilla en el ala norte del castillo fue erigida con la esperanza de contener lo que estaba encerrado allí. Aquellos que han visitado la capilla afirman que estar allí es extremadamente desagradable. Muchos sienten malestar y, en casos raros, las personas pierden el conocimiento. También se dice que si te recuestas en el suelo, puedes escuchar gritos monstruosos y gemidos. Los sonidos, según los que los han escuchado, no pertenecen a este mundo. Parecen provenir de la propia oscuridad que fue sellada bajo tierra. Tal vez son ecos de los rituales que alguna vez se realizaron allí. En las paredes de la capilla hay frescos con escenas bíblicas, particularmente de la batalla del arcángel Miguel con el diablo y del juicio final. Estas imágenes no son típicas de este tipo de lugares, lo que sugiere que podrían estar relacionadas con las leyendas. Creer en estas leyendas o no, es una decisión personal. Sin embargo, el hecho de que el castillo de Houska haya sido construido para contener fuerzas oscuras es una posibilidad que no debe descartarse. Los misterios del castillo de Houska siguen sin resolverse. Este castillo, como un antiguo guardián, protege sus secretos, y aquellos que se atreven a explorar sus profundidades corren el riesgo de convertirse en parte de esta enigmática historia.